Bueno, pues como todos sabéis, tenemos con nosotros al doctor Carles Lalueza. Yo creo que no hace falta presentación. Dentro de, ya no solo del mundo académico de los científicos españoles, sino de los científicos a nivel mundial, más conocidos, no solo por su amplia trayectoria investigando la genética, sino por los avances que casi cada semana tenemos la fortuna de poder ver ya en los medios generalistas. Lo primero, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros porque sé que estás ocupadísimo y así que te agradezco enormemente que tenga la deferencia de estar con nosotros este rato. No, no, de nada. No, pero estoy contento de probar algo nuevo. Estoy un poco cansado porque he llegado muy tarde esta noche, pero bueno, aquí estoy. Estupendo. Bueno, yo iba a comentar que te iba a felicitar por el último artículo que acaba de aparecer publicado la semana pasada sobre el cromosoma Y de Homo sapiens, neandertales y denisovanos. Ha sido un auténtico bombazo para todos por las implicaciones que tiene acerca de la ascendencia, ¿no? De lo que puede aportar acerca de cómo se produjo, ¿no? Esa evolución entre neandertales y sapiens. Sí, era el cromosoma Y, el cromosoma paterno, era una de las cosas que realmente faltaba de conocer en los neandertales. Yo diría que por dos motivos. Uno es que la mayoría de muestras bien conservadas y que habían generado datos genómicos hasta ahora, por algún motivo, eran mujeres. Y eso que en el registro arqueológico de los neandertales predominan los hombres, digamos, los que están bien conservados, ¿no? Y el otro problema que había es que, como sabes, el cromosoma Y paterno es un cromosoma muy complejo, es lleno de secuencias repetitivas, incluso palíndromes, hay muy pocos genes, hay mucha, vamos a decir así, basura, que cuesta mucho de secuenciar. Y entonces lo que se ha tenido que hacer es generar toda una batería de sondas de captura de las regiones que son conservadas en medio, digamos, de este batiburrillo de cromosoma, ¿no? Y en cuanto a la historia, es una historia extraña, no, no sabemos. Hoy leía, dice que genera más preguntas que respuestas da. Y es cierto, en cierta manera, aunque había alguna evidencia de que había sucedido algo así a partir del ADN mitocondrial. Es decir, el ADN mitocondrial, cuando se miraba entre humanos modernos y neandertales, estaba más cerca que neandertales y denisovanos en cuanto a datos genómicos. Y eso implicaba que había habido algún tipo de migración en algún momento, probablemente saliendo de África y yendo a Europa y integrándose en el conjunto genético de los neandertales. Y ahora sabemos que también pasó. Se está cortando. Desde un punto de vista, diría yo, pues de volver a mirar nuevamente el registro arqueológico, el registro paleontológico, incluso paleoclimático, si ocurre algo cerca de 250.000, 350.000 años que pueda explicar este flujo genético que detectamos, ¿no? Ujú. Porque lo que algo que está dejando claro los estudios de ADN antiguo precisamente es abandonar definitivamente la idea de líneas evolutivas separadas. Lo que estamos viendo es que ha habido introgresiones, mezclas, digámoslo así, entre individuos de lo que consideramos neandertales, denisovanos, etcétera, etcétera. Perdona, es que se había cortado, ¿eh? Ah, sí. No he oído, no he oído nada. No te preocupes. No, decía que quizá lo que llama más la atención y lo que deja ya definitivamente aparcado los estudios de ADN antiguo es precisamente la idea antigua de que había linajes separados, neandertales por un lado, Homo sapiens por otro, sino que ha habido claramente introgresiones entre individuos de esta especie.
Sí, es que yo creo que esto no solo va a ser algo exclusivo de los homínidos, sino que si tuviéramos datos genómicos del pasado, de los últimos centenares de miles de años, de cualquier especie de mamífero que se nos ocurra, digamos, mamífero que pueda migrar, ¿no? Probablemente encontraríamos lo mismo. Y, digamos, hasta ahora hemos podido trabajar con definiciones de especie sencillamente porque no teníamos esta información y ahora nos damos cuenta de que en el fondo lo que nosotros vemos claramente como especies distintas en la actualidad, pues a medida que fuéramos teniendo más datos genómicos encontraríamos más hibridaciones, más cruces, etcétera, y veríamos claro que la definición de especie o el concepto que utilizamos es algo relativamente arbitrario. Es decir, claro, porque si tuviéramos toda esta red de interconexiones compleja a lo largo de los miles de años con migraciones diversas y encuentros diversos, etcétera, no hay una forma realmente de decir a partir de aquí es una especie, a partir de aquí es otra. Sencillamente es algo que nosotros por Claro. conveniencia llamamos así. En cierta manera, el registro fósil, que ya era siempre complejo, pues para mí ya era una indicación de que aquello no podían ser linajes que estuvieran perfectamente separados durante centenares de miles de años, porque es que, digamos, el registro fósil tampoco apuntaba a esto, ¿no? Ujú. Efectivamente, es interesantísimo porque además, precisamente en esta ciencia del ADN antiguo vemos cómo los avances técnicos, la tecnología, está permitiendo llegar a lugares que, bueno, tú lo comentas en algunos de tus libros, que era absolutamente impensable cuando se empezaron a secuenciar los ADN mitocondrial de neandertales. Sí, claro, no es posible predecir algunos avances tecnológicos con anticipación. Yo diría que hay otros ejemplos, por ejemplo, el CRISPR. Mm. Incluso cualquiera que estuviera trabajando en terapia genética o edición génica, si le hubieran dicho que 10 años antes de que habría el CRISPR, pues claro, no lo había podido predecir. Y eso es interesante porque incluso los que trabajábamos en el campo, hace 10 años, cuando estas tecnologías de secuenciación masiva empezaron a aparecer, tampoco lo hubiéramos podido predecir. Por lo tanto, no se trata de que la gente, vamos a decir así, externa al campo encuentre que es impredecible y que es novedoso. Es que incluso los propios expertos, si me hubieras preguntado hace 12 años, yo pues hubiera dicho que me pasaría el resto de mi vida analizando pequeños fragmentos de ADN mitocondrial Ujú. en vez de genomas completos, ¿no? Y por tanto, en este sentido, es todo debido a estos avances tecnológicos y imposible de predecir, claro. Es una cosa muy interesante cuando se mira a posteriori, porque cuando estás antes, pues obviamente no tienes ni idea de lo que va a Claro. ocurrir. Exactamente. Toda esta tecnología, bueno, tú estás a la vanguardia y diría que casi en todos lados, entiéndeme, en el sentido de que tu investigación y la del otro laboratorio abarca desde neandertales, por ejemplo, hasta poblaciones del Neolítico, recientemente un estudio interesantísimo de las migraciones europeas, que fue otra auténtica revolución. ¿Cómo se lleva esto de estar en todos sitios? Bueno, en parte es una cuestión de idiosincrasia también, digamos. A mí, mi concepción de la ciencia no es de esta extremadamente competitiva como tienen algunos grupos, sino que a mí me gustan cosas diversas y si puede ser colaborando con amigos y pasándomelo bien. Entonces, por eso tengo colaboradores varios desde hace años en diversos laboratorios y tenemos intereses distintos. Yo que sé, que claro, es que la potencialidad de la técnica te permite ir desde especies extinguidas hace centenares de miles de años hasta poblaciones prehistóricas o poblaciones históricas o incluso patógenos que han influenciado sobre, digamos, en pandemias del pasado hasta personajes históricos como yo que sé, como Jean-Paul Marat, que recuperé parte de su genoma este año pasado a partir de manchas de sangre suya en un papel, ¿no? Entonces, yo Eh, creo que se trata de la posibilidad de colaborar con gente de muy diversos laboratorios y obviamente tener una mentalidad abierta de que, bueno, las cosas
en general a mí me parecen interesantes por raras que sean, ¿no? Exactamente, y yo te lo tengo que reconocer, cuando leí Genes, Reyes e Impostores, eh, aparte de que me pareció fascinante, no solo la investigación en sí, sino cómo lo cuentas y cómo llegas a distintas reliquias, digámoslo así, del pasado, y sobre todo, permíteme que te lo diga, eres el ejemplo paradigmático de que eso de las dos culturas en realidad no existe. A ti te apasiona la historia y además la empleas para profundizar en tu investigación genética. Sí, sí, a mí siempre me ha gustado la historia. Nunca hubiera pensado que pudiera, digamos, aportar nada desde la genética, pero la cuestión es que, claro, ciertamente la historia tiene un componente asociado a la biología a través de gente. Bueno, claro, la gente tiene hijos y entonces pues puedes investigar el impacto de cualquier persona o cualquier población a través del análisis de genomas, tanto del pasado como de los genomas actuales, ¿no? Y en cuanto a lo que comentas del libro este, yo quizás de los libros que más divertido me lo he pasado escribiéndolo, y por un batiburrillo, como dices tú, de reliquias extrañas que me van llegando al laboratorio con historias rarísimas. No, yo no estoy especialmente interesado en los reyes de Francia, como puedes imaginar, pero sí que detrás de estas reliquias y de estos fragmentos extraños de si el rey Luis XVI o María Antonieta, pues hay, vamos a decir así, hay retos científicos. Hay muestras degradadas, manchas de sangre, cabellos, cosas rarísimas, un corazón disecado, que realmente no sabe si eso contiene ADN. Y han pasado 200 años, que parece, digamos, muy poco comparado con los neandertales, pero realmente este tipo de muestras resultan ser increíblemente complicadas desde un punto de vista técnico. Y entonces, como también hay ya digo, como también hay una pregunta científica, en general no descarto trabajar con muestras de estas, ¿no? Y después, claramente, hay este componente histórico que a mí me divierte y que espero que haya transmitido al menos en este libro, ¿no? Sí, sí, y ya te digo, el último capítulo, que tú denominas la genohistoria, tiene, como tú dices, tiene un trasfondo realmente importante, porque más allá de la anécdota de analizar una calabaza con restos de sangre o cualquier otro resto biológico en sí, tratar de darle a la historia un enfoque más científico, si se me permite, en el sentido de entender determinados comportamientos de personas muy singulares que pueden tener una explicación desde el punto de vista genético por alguna enfermedad o por algún trastorno, es realmente demoledor y te lo digo, es interesantísimo. Sí, es una idea un poco provocativa, obviamente. Es como si hubiera un engranaje intrínseco en la historia. Porque a veces también tengo la sensación de que cuando miramos en el pasado intentamos entender decisiones que claramente son erróneas o extrañas y entonces tendemos a pensar desde un punto de vista muy racional, bueno, de que aquella persona que tomó esa decisión que le llevó al desastre en una batalla o lo que fuera, que era obvio que iba a pasar, pues debía tener una información que nosotros no tenemos para entender esta toma de decisiones, etcétera, ¿no? Pero sencillamente hay un componente intrínseco de la manera de ser de cada una de estas personas. Ahora quizás no estamos tan acostumbrados a esto porque cualquier persona, cualquier dirigente, bueno, no sé, ahora estaba pensando en el presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero en principio cualquier dirigente occidental que toma una decisión, pues tiene allí todo un comité de expertos, etcétera, ¿no? Pero en el pasado, pues había, claro, había reyes y había gente que decidía lo que pensaba y sin pedir consejo a nadie. Y entonces es posible que esto sea así y que parte de la historia haya sido debido a, vamos, no caprichos, pero algo que dependa directamente de la forma de ser de una persona y que la forma de ser de una persona en gran medida está determinada por un componente genético. Si una persona, digamos, esto es debatible pero están surgiendo muchos estudios
genómicos donde se intenta buscar la base genética de diversos comportamientos y de la forma de ser, ¿no? Y creo que pongo el ejemplo de Enrique VIII. Ujú. Eh, mm, Hay dos interpretaciones a toda la creación, el conflicto con la Iglesia Católica y la creación de la Iglesia Anglicana. Uno puede pensar pues que por lo que sea de geopolítica, Enrique VIII estaba pues harto de estar sujeto a las decisiones del papado y por una cuestión de geopolítica decide cortar con esto, etcétera y tal. Pero es que en realidad a lo mejor el hombre realmente pues se enamoró de Ana Bolena y bueno, yo vaya, digamos, paso de todo. Y Claro, entonces la historia puede ser que en gran parte haya sido así, ¿por qué no? efectivamente es, y además es un punto de vista que también nos hace pensar o debe hacernos pensar en determinados comportamientos, como tú has comentado, de dirigentes actuales. Es decir, cuando pensamos en alguna locura de cualquiera de, tú lo has dicho, el presidente de Estados Unidos o de Vladimir Putin, que son de por sí personas que tienen un enorme poder, uno lo ve desde fuera y dice, ¿cómo ha podido hacer esto? Pero quizá algún día podamos analizar desde otro punto de vista todo este tipo de comportamientos. Sí, yo no soy un experto en biología del comportamiento y así, pero sí que son estudios complejos, obviamente, porque cualquier comportamiento también tiene un componente ambiental, eso está claro, pero sí que hay estudios donde se trabaja ahora con centenares de miles de muestras y se encuentra que claramente hay una base genética, que yo digo que no, que puede ser modificada después de manera ambiental, sin duda, pero hay una base genética en muchos comportamientos humanos por tanto, en el futuro, si tuviéramos los restos de alguno de estos personajes históricos y algunos quizá pueden aparecer, ¿por qué no? A lo mejor un día se encuentra la tumba de Alejandro Magno o de Gengis Khan o de Alarico, es perfectamente plausible y entonces podríamos incluso hacer un retrato del perfil psicológico de estas personas y comparándolo con los hechos históricos entender algunas de sus decisiones, ¿no? Claro, y pasando quizás de lo individual a la poblacional, el estudio del ADN antiguo está permitiendo ver esos flujos migratorios, no solo en Eurasia, sino también recientemente has publicado artículos relativos a Centroamérica, Sudamérica, de digamos, con una fineza, con un detalle impensable hasta hace pocos años. Sí, 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 totalmente impensable. De hecho, el genoma, el primer genoma mesolítico de Europa, que lo publicamos nosotros, fue en el año 2014. Han pasado solo 6 años y ahora hay decenas, hay algunos miles de genomas publicados y probablemente en un par de años más habrá, no sé, decenas de miles. Y entonces, claro, una de las cosas que se requiere, sin duda, es que tener esqueletos de las personas que vivieron en ese periodo y en ese lugar para poder analizar y que después que haya ADN conservado. Bueno, no todos los restos, obviamente, tienen ADN, pero en este sentido, la posibilidad de analizar, como dices tú, con gran fineza las migraciones del pasado y la complejidad de las sociedades del pasado es enorme, porque además hay que recordar que la genética es algo que está imbricado con aspectos sociales, porque podemos ver si una migración está sesgada sexualmente, podemos ver estructuras sociales relacionadas con desigualdad, por ejemplo, pues en un yacimiento arqueológico donde hay gente enterrada con muchos implementos funerarios, incluso pues oro, puntas de flecha, lo que sea, y al lado hay gente que está enterrada sin nada, y podemos ver la ancestralidad de unos y otros y compararlas y entender lo que era la estructura social de aquella población en aquel momento. Hasta ahora esto era todo pura especulación, pero ahora se puede hacer desde la genética. Claro, y algo que trae aparejado todo esto es que cada vez más vemos en las excavaciones arqueológicas a los investigadores totalmente enfundados en trajes bioseguros para no contaminar esas muestras, porque algo que también era impensable es que se pudiera recuperar ADN
de esos restos, y ahora es algo que se tiene muy presente y anticipadamente ya se trabaja para evitar esa contaminación, que es uno de los principales problemas, ¿no?, a la hora de analizar esos resultados. Sí, pero mucho menos de lo que era. Realmente, otra de las sorpresas para mí fue descubrir que el ADN, el endógeno, se degrada por unos procesos químicos que dejan unas señales químicas discernibles a los extremos de las secuencias de ADN. Y que en cambio el ADN actual contaminante o reciente no tiene, digamos, no tiene este patrón de daños en los extremos y por tanto puede ser eliminado, puede ser filtrado. Es decir, que es mucho más eficiente si tenemos una muestra, como dices tú, que no está contaminada por el contacto con las manos o el aliento de un investigador moderno, pero realmente otra de las sorpresas y otra de las revoluciones, vamos a decir así, es la posibilidad incluso de trabajar con muestras contaminadas. Eso es importante porque, claro, hay muestras que están en un museo desde hace décadas y que las han tocado docenas de investigadores mientras estaban midiendo los huesos, el cráneo, etcétera, ¿no? Y estas muestras no son inservibles, pueden ser también analizadas, simplemente lo que hay que filtrar son las secuencias que son endógenas porque tienen estos daños químicos y descartar las que no los tengan, ¿no? Uh-huh. Aquí en España contamos con uno de los yacimientos más importantes a nivel ya no solo de Europa, sino casi del mundo, de restos neandertales. Estoy hablando del Sidrón. Tú trabajas y llevas investigaciones acerca del ADN. De hecho, el ADN de Neandertal completo fue de allí. ¿Qué implicaciones ha tenido ese yacimiento en concreto para el estudio del ADN antiguo? El yacimiento del Sidrón está entre los, diría que quizá 6 que han dado datos genómicos abundantes, es decir, más allá de ADN de fragmentos, de ADN mitocondrial o así, que tampoco serían muchos más, a lo mejor serían 12. Y en este sentido, pues hay que tener en cuenta que estos yacimientos son excepcionales y siguen siendo excepcionales, es decir, es muy difícil que aparezcan muchos más, porque en realidad se han probado ya casi todos los que se habían ido descubriendo en los últimos 100 o 150 años. Obviamente, yo qué sé, mañana pues se descubre un nuevo yacimiento fantástico, ¿no? Pero está claro que siempre serán pocos. En este sentido, el hecho de que tengamos datos genómicos de cromosoma, de toda la secuencia, de todo el exoma, de cromosoma Y, de mitocondrial, etcétera, de al menos un individuo del Sidrón, es excepcional. También coincide en el tiempo cuando se empieza a excavar y cuando contactan conmigo el arqueólogo y el paleontólogo y la posibilidad de hacer un estudio multidisciplinario con estas 3, vamos a decir así, patas, ¿no? Uh-huh. Coincide muy bien en el tiempo en el cual el ADN antiguo empieza a despegar debido a todas estas mejoras técnicas. Es decir, que si se hubiera descubierto una década antes, o no sé, una década más tarde, probablemente no habría tenido, bueno, más tarde, pues sí, ¿no? Porque todavía estaríamos en esta oleada, pero si se hubiera descubierto una década antes y estos restos se hubieran tocado y se hubieran dejado en un museo, etcétera, pues tampoco hubieran tenido realmente la posibilidad de estar en tantos frentes como en el proyecto Genoma Neandertal y de tener el impacto que han tenido, ¿no? Y dicho esto, la excavación en sí terminó hace años. Era un yacimiento excepcional porque no era digamos, una cueva donde estuvieron viviendo los neandertales durante miles de años, dejando allí sus restos, etcétera, sino que era una especie de accidente después de lo que parece ser una canibalización de un grupo de neandertales en no se sabe dónde, pero probablemente un abrigo rocoso en la superficie que ya no está. Y este grupo queda de huesos mezclados y tal, queda acumulado en una pequeña galería subterránea y allí se conserva hasta que se encuentra por accidente a finales del siglo pasado. Por tanto, digamos, es una cosa pequeña que desde un punto de vista arqueológico, además, para los arqueólogos no es especialmente interesante porque solo hay huesos y un poco de industria lítica, pero no hay nada más, ¿no?
Exactamente, tú lo cuentas en tu libro Palabras en el tiempo. Es otro libro fantástico y además aquí haces hincapié en una cosa muy importante y es, bajo mi punto de vista, el relevo generacional, no relevo, sino en el sentido de la cantidad de investigadores jóvenes que están entrando en el campo y que traen conocimientos frescos y quizá nuevas formas de enfocar con herramientas informáticas novedosas el estudio, ¿no? de la paleogenética. Sí, sí, eso lo tengo clarísimo, porque entre otras cosas, cada vez sigue pasando lo mismo. Yo me voy haciendo mayor y los jóvenes aparentemente siguen igual de jóvenes. Claro, es en sí, sí, en el campo este. Nosotros, o sea, yo soy de la antigua escuela, de la escuela de la PCR y de estos pequeños fragmentos. Quedamos muy pocos de los que estábamos activos en los años 90. Y en cambio, la mayoría de la gente que ahora trabaja en paleogenética es gente que ha llegado con la oleada de las nuevas tecnologías, que siempre han visto esto como la posibilidad de trabajar con genomas enteros y ha sido difícil que la gente, que los otros anteriores dieran el salto a la genómica, ¿no? Y, y por tanto, los jóvenes tampoco saben lo complicado que era trabajar antes con esto, ¿no? Se piensa que siempre ha sido fácil. Pero la revolución principal es que antes éramos experimentalistas, perdón, éramos gente que trabajaba básicamente en el laboratorio y a lo mejor trabajábamos un año y obteníamos una pequeña secuencia que después analizábamos en una semana. Y ahora pues somos computacionales. Ahora una semana de trabajo en el laboratorio que crea unas librerías genómicas que se envían a secuenciar y al cabo de un par de meses abres el mail y tienes 2.000 millones de secuencias para analizar y te pasas 2 años analizándolas. Entonces, el campo ahora es computacional. Lo cual, en cierta manera, para, digamos así, viejos experimentalistas como yo, pues quizá no tiene tanto appealing, pero es lo que es. En cualquier caso, las ideas y los enfoques siguen siendo importantes porque aunque los ordenadores puedan hacer, bueno, puedan no, sean imprescindibles para hacer ese trabajo de estudios de ADN completo o de grandes análisis ¿no? de muestras completas, pero el enfoque que se le quiere dar, la idea de acudir a un determinado yacimiento, plantear dónde encontrar más muestras, eso sigue estando presente y no hay que dejarlo de lado. Sí, sí, desde luego, la idea, la interpretación y la búsqueda de muestras, etcétera, sobre todo el entender el problema, plantear un problema e intentar resolverlo y saber lo que se puede decir, lo que no, esto sigue estando presente. La otra ventaja, yo diría, perdón, de nuestro campo respecto a otras disciplinas del estudio del pasado es que nosotros generamos datos que inmediatamente se ponen a disposición pública. Claro. En servidores y cualquier otra persona los puede descargar y puede repetir los análisis o hacer de nuevos. El campo de la paleontología humana es un campo complicadillo porque, entre otras cosas, a veces los cráneos, los huesos, el material que se encuentra no está a disposición pública, sino que lo está estudiando un grupo durante, bueno, a veces 2 décadas. Y entonces eso crea, yo diría que una problemática que, en mi opinión, se debería intentar solventar, porque no solo el campo es mucho menos dinámico, sino que las interpretaciones, como sabes, son mucho más sesgadas y menos objetivas. Y entonces nos encontramos pues que al cabo de 20 años se hace una interpretación a partir de un fósil que inmediatamente es contestada por el resto de la comunidad. Claro. Y entonces han pasado, no exagero, como en el caso del Littlefoot. No sé si pasaron 2 décadas desde que desde que se encontró el fósil o Ardipithecus. Creo que pasaron 20 años también, desde que se encontraron los huesos hasta que se publicaron. Y otros pudieron acceder a las medidas, digamos, ¿no?
En este sentido, nuestro campo es mucho más objetivo, por tanto es mucho más democrático también. Y eso que comentas es importantísimo porque además yo creo que enlaza con otra de las cosas que has dicho antes, las rencillas que puede haber en el caso de Littlefoot que decía Ron Clark, el investigador principal, estaba enfrentado con Lee Berger, el director del Departamento de Paleontología, precisamente por esa insistencia en mantener la investigación durante tanto tiempo, cuando hoy en día eso es absolutamente impensable cuando se secuencian nuevos genomas que rápidamente se ponen a disposición porque hay mucho avance que necesita precisamente de esa materia prima. Sí, también hay rencillas, ¿eh? Vamos a decir así. Hay mucha competición porque esto sigue siendo muy caro, aunque la gente ahora parece pensar que se puede analizar miles de individuos y tal, sigue siendo algo muy caro tecnológicamente y por tanto todo lo que es caro pues es competitivo, ¿no? Pero, mmm, por cierto, yo creo también en los libros de divulgación en general es importante explicar un poco cómo funciona el sistema científico porque la gente no lo entiende. Entonces, yo esto lo he intentado explicar en varios libros un poco, cuando hay competencia con otro grupo que tienen unos datos y que ellos los interpretan diferente, que lo quieren publicar antes, lo envían a una revista, no sé qué, lo envías a otra y lo rechazan y entonces no sé qué. Es decir, porque si no, claro, hay un componente social, desde luego, en los que, bueno, los científicos vivimos inmersos también en un estamento social y entonces hay unas normas, unas leyes, unas rencillas también, y creo que vale la pena explicarlas en los libros, aunque realmente son, me doy cuenta que fuera del sistema científico es difícil entender cómo funciona, es algo terrible, ¿no? Esto de enviarlo a una revista y entonces la revista lo envía a unos revisores anónimos que te lo destruyen todo, no te lo critican y entonces tú tienes que luchar respondiendo a los revisores y al final el editor a lo mejor lo acepta o no lo acepta y entonces sale y después de esta lucha en general, cuando sale un trabajo mío publicado, yo estoy ya completamente desencantado del trabajo porque el momento interesante del descubrimiento científico clásico, vamos a decir, es algo que ocurre un año o 2 años antes de la publicación del trabajo. En fin, que de todas maneras, siendo como es, creo, un campo científico más competitivo, más dinámico y más democrático, es importante también transmitir la idea de que tenemos una serie de constraints para publicar, esto se tiene que publicar, etcétera y tal, y si no, no se entiende, no se entiende el campo. Claro, y quizá uno de los ejemplos más llamativos sea este trabajo sobre las migraciones en Europa, que generó un debate entre digamos, los arqueólogos tradicionales que estudiaban las culturas a través del análisis morfológico de vasijas, por ejemplo, o de los restos arqueológicos en sí, que choca con la visión moderna y, como tú dices, más objetiva, digámoslo así, de los datos paleogenéticos, y hay un enfrentamiento entre esas dos visiones de un mismo hecho, digámoslo así, que es la expansión de poblaciones en el continente eurasiático. Sí, hay un enfrentamiento, vamos a decir así, de tipo, yo creo que en el fondo ideológico, pero bueno, un enfrentamiento entre dos disciplinas y dos tipos de datos. También hay un enfrentamiento sobre la manera de proceder en el debate científico. Yo, vamos, no voy a escribir nunca en un periódico quejándome de una publicación científica que ha salido en Science, digamos. Eso. Si alguien tiene algo que rebatir, puede coger los datos, que son centenares de miles de posiciones genéticas, reanalizarlos con sus propias herramientas y tal, y publicarlo en una carta Science. Lo que no tiene sentido para mí es abrir un debate en un periódico, vamos, en general. Tengo que decir que esto es así. El cambio que encontramos en la edad del bronce en Iberia, ahora hay como el doble de muestras, que ya eran muchas, es decir, eran varios centenares, ahora hay el doble de muestras, sigue siendo igual de espectacular, sigue indicando lo mismo. Y entonces yo creo que en vez
de tener una actitud defensiva, como hay algunos que tienen, como si, digamos, nosotros fuéramos unos externos al campo, como si Ujú. quisiéramos, no sé, como si el estudio del pasado fuera algo exclusivo, de propiedad exclusiva de algunos, ¿no? No sé. Claro. Entonces, yo creo que hay que tener una actitud en general con los avances científicos, una actitud positiva. Es decir, bueno, pues encuentran esto, vamos a volver a mirar el registro fósil con unos nuevos ojos, registro arqueológico. Bueno, pues igual que lo que hemos dicho del cromosoma Y de los neandertales. Digamos, esto se tiene que volver a mirar la evidencia de otros campos, arqueológicos, de paleoclimáticos, de datación, etcétera, y entender qué es lo que pasó. Y en general, cuando miras con otros ojos, lo ves cosas que antes no veías. En el caso de los neandertales, por ejemplo, una vez se empezó a ver que había numerosas restos de rapaces con señales de corte, evidencias de que los neandertales quizá utilizaban las plumas para, como decoración o lo que fuera, resulta que fueron a yacimientos arqueológicos que tenían en algún caso centenares de 100 años, principios del siglo XX, y encontraron pues que había muchísimos huesos de rapaces con las mismas señales de corte en otros yacimientos neandertales y que nadie se lo había visto porque nadie lo estaba buscando. Claro, Y yo creo que eso es un poco la belleza de los estudios paleogenéticos, es la posibilidad de tener una evidencia completamente independiente del pasado que te permita volver atrás y mirarlo con unos ojos distintos, ¿no? y además en un campo general como es la evolución humana que está tan necesitado quizás de este tipo de ayudas, porque como tú decías, parece que las famosas reply, las respuestas a artículos científicos se han dejado de lado, es decir, contestar un artículo científico con otro artículo en la misma revista o en otra, debatiendo sanamente, digámoslo así, los hallazgos se ha dejado por un poco redes sociales, artículos en medios generalistas, que en el fondo no aportan nada al debate que importa o que debería importar, que es las conclusiones científicas, ¿no? de un determinado eh, hallazgo, ¿no? Un determinado descubrimiento. Sí, claro, y es que yo creo que pasa un poco en muchos aspectos de la sociedad actual, ¿no? Es decir, una persona opina, lo siento, desde la ignorancia sobre un Eso tema que es. desconoce en su red social con una seguridad aplastante y entonces, bueno, no sé, claro. Sí, Entonces sí, está hay un ruido de... en la misma altura y porque en realidad eso es cierto, la ignorancia es muy segura y los que trabajamos en ciencia yo no tengo problemas en manifestar, no soy un fanático es decir, que si mañana encontramos más restos con DNA que indican una cosa diferente de esto, pues tendré que admitirlo porque la evidencia es lo que importa. No es que yo tenga una preconcepción de lo que estoy estudiando, ¿no? Y en general Mm. los científicos son así, lógicamente. Si tienes una idea y al día siguiente se publica muchos más datos y tu idea estaba equivocada, pues lo admites y ya está, no pasa nada. Pero en cambio, desde la ignorancia que normalmente está soportada por un componente ideológico muy fuerte, pues se puede decir lo que uno le pasa por la cabeza y quedarse tan amplio. Sí, ya Pero vamos a ir dicho terminando. esto, a mí el debate no me importa. Lo que Claro. no me gusta es, digamos, la prepotencia. Yo no sé. Eh, Me gustaría preguntarte, sin entrar en hipótesis muy extrañas, qué te gustaría encontrar cuál sería tu hallazgo más buscado, digámoslo así? Es decir, qué respuesta quieres resolver así a corto plazo, a medio plazo? Bueno, claro, no sé. Hay,
Ahora, como sabes, estoy trabajando en periodos más recientes. Mm. Tengo proyectos en marcha del el mundo púnico, la invasión islámica de Europa, las invasiones bárbaras del Imperio Romano. Son temas que a mí me resultan fascinantes, o lógicamente requieren centenares de muestras, cosa que antes en los neandertales podías tener una buena muestra y allí era informativo. Ahora necesitas, sin duda, centenares de muestras de sitios distintos. En ese sentido me resulta fascinante, aunque entiendo que no, que es probable que sea, no sea, vamos a decir así, una revolución científica, porque entre otras cosas, a medida que vamos hacia el presente, tenemos no solo datos arqueológicos, sino incluso históricos, ¿no? Hay de todo allí. Entonces, tiene lógica que sea fascinante, pero que no sea revolucionario. Para cuestiones auténticamente revolucionarias, queda la posibilidad siempre de irse hacia el pasado más remoto, pero allí es donde realmente eso se convierte en algo complicado, es decir, analizar muestras muy antiguas, por ejemplo, el hombre de Flores sería un ejemplo paradigmático de un solo individuo que si hubiera ADN conservado sería increíble la información. Me consta que lo han intentado varias veces y tal, y es allí no hay, de momento no da señales de vida, vamos a decir así. Y también hay la posibilidad que ha surgido recientemente de obtener no genomas, no secuencias de ADN, sino fragmentos de proteínas con péptidos, ¿no? Que se conservan mucho más tiempo y que permiten ir más atrás en el pasado, es decir, la paleoproteómica. Y esto es un campo sin duda fascinante porque tenemos evidencias hay datos de al menos 2 millones de años. Es probable que se pueda llegar bastante más atrás y eso entonces nos situaría en la posibilidad de tener. Nuevamente estaríamos en ese momento en el cual lo habría de Australopithecus o de Homo erectus, datos moleculares, no genéticos, sino que serían moleculares, en unos restos que nunca lo hubiéramos pensado que podríamos tener estos datos. Y entonces se podrían cuadrar datos paleontológicos, datos arqueológicos, paleoclimáticos, con datos moleculares, ¿no? Y en este sentido creo que esto va a ser una revolución en los próximos años. Imagínate que se puede hacer una filogenia molecular donde tengas allí pues, australopithecus africanos. Claro. Va a ser increíble. Eso, Y es curioso que, digamos, la potencialidad de esta técnica empieza donde acaba la del ADN. Porque en realidad son solo, creo que son 4, 5, 6 proteínas que se conservan en el esmalte dentario. Son proteínas muy conservadas, lógicamente, porque si tienes muchos cambios del esmalte, si no se forma bien el esmalte, ya ni lo encontramos en el registro fósil. Y por tanto son muy conservadas. Y eso significa que en los últimos centenares de miles de años no tiene sentido hacerlo en fósiles porque casi no hay señal filogenética, pero en cambio, a partir de medio millón de años hasta 2 o 3, donde se pueda llegar, allí sí que hay información filogenética en estas proteínas, ¿no? Y estupendo. bueno, una posibilidad sería dedicarse también a la paleoproteómica, ya veremos si el cuerpo aguanta. Pues esperemos que sí, de verdad, porque tus trabajos, los de tu laboratorio, están abriendo, bueno, llevan ya años abriendo camino y significando revolución increíble. Homo antecessor, como comentaba, el proteoma de Homo antecessor ha sido también uno de las noticias más impactantes. Eh, Agradecerte de nuevo enormemente tu disponibilidad para charlar con nosotros. Eh, y nada, esperemos que de aquí a mucho tiempo, cuando publiques nuevos libros, podamos charlar de nuevo y nos cuentes cosas tan interesantes y maravillosas como las que has estado trabajando. Sí, el año que viene, si todavía estamos todos aquí, en principio debería publicar un libro en inglés y me hace mucha ilusión porque es la primera vez que escribo directamente en inglés. Obviamente me está costando mucho más
pero digamos, es la posibilidad de llegar al mundo y es una publicación para una editorial muy buena de Harvard que se llama MIT Press y es en lo que estoy trabajando ahora y bueno, espero que debería salir el año que viene, ya digo, Si si no no hay una... tardamos todos antes. Y es una historia genética de la desigualdad. Y creo que es una idea, lo dejo así como una idea, pero creo que es una idea sugerente. Perfecto, pues sí que es sugerente y da para un debate bastante profundo que de verdad, si podemos y si estamos aquí, abusaremos de tu amabilidad y de tu tiempo y lo comentaremos si te parece. Muy bien, sí, sí. Estupendo, Seguiremos aquí confinados. estupendo. Pues nada, un fuerte abrazo y nada, nos seguimos viendo. Muy bien. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.